Bueno, muy bien, vamos a viajar a Nueva York, a los Estados Unidos. Ustedes saben, hay elecciones de medio término en ese país. Para muchos consideran un plebiscito para el gobierno de Donald Trump, a ver cómo queda sobre todo el debate en el Congreso, en los Congresos, en la Cámara de Representantes y de Senadores de Estados Unidos, que es uno de los elementos clave para tener en cuenta en esta elección. Está en línea Robert Valencia, que es un periodista de Newsweek. Robert, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, ¿cuál es el panorama a esta hora de las elecciones en Estados Unidos, este supermartes? Bueno, en estos momentos están comenzando a cerrar algunas curules, se están cerrando algunas urnas en esos momentos, pero todavía es muy temprano decidir quién está alzándose con la victoria en algunas de las candidaturas, tanto para legislación como para gobernaturas. Apenas se están comenzando a cerrar, como menciono, y todo depende también del estado donde se encuentre. Por ejemplo, aquí en Nueva York, las urnas no cierran hasta las 9 de la noche, hora local. En otros estados se cierra un poco más temprano, en otros se cierra un poco más tarde, así que los resultados creo que no los vamos a conocer hasta altas horas de la noche, probablemente hasta la medianoche. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son las claves políticas para entender qué está en juego hoy en Estados Unidos? Bueno, está en juego varias cosas. Está en juego principalmente el balance de poder en Washington, ¿no? Es decir, regularmente en Estados Unidos ocurre que el presidente que pertenece a un partido determinado pierda las elecciones legislativas, es decir, el partido opuesto al del presidente regente es el que toma la mayoría. Ahora, en este caso en particular, se hablaba de la ola azul, es decir, que los demócratas se iban a hacer a la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado. No va a ser así, primero porque las campañas están muy cerradas, la contienda está muy disputada, y segundo, lo que se ve por lo menos en las encuestas, a pesar del margen de error que existe, es que los demócratas podrían hacerse a la mayoría de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos tendrían una ligera ventaja sobre los republicanos tendrían una ligera ventaja sobre los demócratas en el Senado. Pero vuelvo y menciono el punto del margen de error, porque el margen de error oscila entre el 3% o 4% de las encuestas, es decir, de los sondeos. Así que cualquier cosa puede pasar. Hay muchas curules que pueden inclinarse para cualquiera de los dos estados. Así que, como vuelvo y menciono, creo que no sabremos los resultados determinantes hasta altas horas de la noche, pero por lo menos los resultados, o por lo menos las encuestas preliminares nos dan esos resultados o nos dejan ver más o menos el clima político que existe en algunos de los estados y lo que hemos visto hasta ahora en estas elecciones legislativas. Claro, es muy interesante, ¿no? ¿Qué puede suceder si se da esto que vos venís contando, ¿no? Que, bueno, que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes, pero que no consigan la mayoría en el Senado, digamos. ¿Cómo queda el equilibrio político en Estados Unidos si se da este resultado? Bueno, creo que vamos a continuar viendo este partidismo que ha plagado a Washington. Por lo menos yo creo que si los demócratas llegaran a ganar la Cámara Baja o la Cámara de Representantes, pues comenzarían a impulsar medidas tratando de derogar lo que ha hecho Trump en los últimos 2 años. Empecemos, por ejemplo, con las medidas frente al medio ambiente. Otra de las medidas que podrían tomar los demócratas es revertir lo que la administración ha hecho en cuanto a supervisión o veeduría sobre Wall Street. Ese podría ser un punto importante. Incluso se habla, aunque yo no creo que esa sea la posibilidad, de comenzar a impulsar medidas de destitución hacia Trump. Pero yo no creo que los demócratas se enfoquen en eso, porque dado los demócratas ganen la Cámara Baja, sería Nancy Pelosi de California la que sería la vocera, y ella misma ha dicho que realmente ese no es el interés que tienen ellos de impulsar medidas de impeachment o de destitución de la administración de Donald Trump. Yo creo que en estos momentos se enfocarían en eliminar algunas medidas que han adoptado
que ha adoptado la administración de Donald Trump. Sin embargo, obviamente que estos tienen que pasar al Senado, y en el Senado, si está una mayoría republicana, pues podría ser un tipo de obstrucción a cualquier iniciativa que tomen los demócratas. Así que, pero bueno, obviamente ese sería un escenario hipotético basado en lo que conocemos hasta ahora, pero volvemos al mismo punto, que es la incertidumbre que existe en estas elecciones de medio término. Claro, bueno, se ha hecho una lectura de que es una especie de plebiscito esto, ¿no?, para el gobierno de Donald Trump, que como hemos visto y ya sabemos, impuso un orden disruptivo dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, digamos, ha roto prácticamente todas las políticas exteriores del gobierno anterior. Lo que te quiero preguntar es, bueno, ¿cuál es la marcha de la economía, que me parece que puede ser un factor clave en este caso, y cómo ha jugado también estos episodios de violencia que hemos visto en la previa de la elección? Digo, esto que ha pasado con los paquetes bomba que han recibido algunos opositores a Trump, etcétera, etcétera. Sí, ese es un punto muy interesante, porque yo creo que ese ha sido el punto de contención dentro del mismo Partido Republicano. Uh-huh. Es decir, Trump lo que ha hecho en sus campañas, en estas correrías que ha hecho alrededor del país, pues uno creería que lo que Trump debería haber hecho es resaltar los logros económicos que ha logrado durante los últimos meses. Bajo nivel de desempleo, un incremento en puestos de trabajo, es decir, una economía, un país en paz, y cuando hablo en paz me refiero a que pues Estados Unidos no está involucrado de forma activa en una guerra en el exterior. Es decir, Siria se ha mantenido, hay una calma muy tensa en Siria, no ha tenido un involucramiento muy activo en Afganistán, a pesar de que todavía existen tropas. En fin, Trump tiene todas las condiciones. Bueno, y hago un paréntesis también, bueno, la confirmación de Brett Kavanaugh como el juez número 9 de la Corte Suprema, que eso fue un triunfo contundente para los republicanos. Si el presidente Trump hubiera tomado todo eso en conjunto y lo hubiera impulsado en distintas campañas, en distintos rallies, en distintas correrías, el destino de los republicanos pudiera ser distinto. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos meses es que ha impulsado un discurso anti-inmigrante. Sí. Incluso sacó un video con un tono extremadamente racista, diciendo que las personas que vienen en esa caravana que está cruzando México son delincuentes. Bueno, le vino justo la caravana para la campaña. Correcto, pero la caravana todavía está en México, y no, es decir, le tomaría unas semanas más para incluso llegar a la frontera. Sin embargo, el presidente utilizó eso como carnada y lo impulsó en algunas de sus correrías, a expensas de republicanos que querían hacerse a una curul en la Cámara de Representantes, porque ya que estos republicanos vienen primero de zonas urbanas y donde viven grandes comunidades de color, entre ellas los hispanos. Entonces, obviamente, eso le ha representado una pérdida de capital en ese sentido. Sin embargo, ese lenguaje antiinmigrante ha calado en algunos estados republicanos con una enorme base rural, y por ende los republicanos tienen una cierta ventaja en el Senado hasta el momento. O sea que es un daño colateral, por decirlo así, pero que a la postre también ha tenido cierta confrontación entre el presidente Donald Trump y el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, que es Paul Ryan. Entonces, esa retórica pues no le ha funcionado. Incluso creo que el mismo presidente hasta lo reconoció el día de hoy. Así es, bueno, y hemos visto también en estos últimos días de campaña casi un cálculo, lo que vemos en muchas de nuestras democracias latinoamericanas, ¿no? Un presidente en campaña lanzando un montón de promesas de dudoso cumplimiento. Vos decías recién, ¿no? Los 5.000, con el tema de la caravana y la frontera, enviar a 5.000 soldados a esa frontera, rebaja de impuestos, es decir, un montón de compromisos que después habrá que ver si cumple. Correcto, yo creo que ahora con una cámara de representantes donde están los demócratas, digamos, al poder, por decirlo así, si es que nos enfocamos en las encuestas, como vuelvo y menciono, pues creo que sus iniciativas se van a complicar más. En estos últimos 2 años, pues el presidente Trump ha tenido ciertos problemas en impulsar ciertas medidas, es decir, no logró derrumbar ciertas medidas del Obamacare, por ejemplo.
tuvo problemas incluso para impulsar un programa de reforma tributaria. Imagínense entonces, teniendo tanto republicanos como la Casa Blanca, que era el partido mayoritario en ambas ramas del poder, pues ahora yo creo que con los demócratas teniendo una mayoría en la Cámara de Representantes, pues se complicaría aún más. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De un balance de poder, y bueno, vamos a ver si ese es el resultado final como lo indican los sondeos. Está muy bonito. Te pregunto por último, Robert, ¿cuál ha sido el rol de los medios, el papel que han jugado los medios en esta campaña, en lo que ya sabemos, el enfrentamiento que tiene el presidente Trump con algunas cadenas, ¿no? Sobre todo las más poderosas en Estados Unidos, y la alianza con otras, por supuesto? Correcto, yo creo que lo que hemos visto es obviamente una línea editorial bastante marcada por parte y parte. Bueno, tenemos por ejemplo, como tú sabes, Fox News es de un corte más conservador, mientras que una cadena como MSNBC, de la cadena NBC, tiene una línea editorial un poco más liberal. Pero vemos, por ejemplo, un ejemplo clarísimo en esta campaña electoral fue el video al cual hago referencia, el cual se mostraba a un mexicano que fue apresado en Arizona por haber asesinado a 2 policías, y sin embargo lo que hizo la campaña de Donald Trump fue utilizar ese hecho y combinarlo o compararlo con lo que se avecina en esta caravana migrante. Cuando esa propaganda, ese comercial salió, pues salió en Fox News y salió en NBC, en la cadena NBC. Y tanto CNN, yo creo que ese es un hecho, aquí sí se podría decir que es un hecho partidista, donde tanto Fox News conservador como NBC, como CNN, incluso Facebook, ellos quitaron ese anuncio por considerarlo racista. Ese ha sido el rol de los medios. Bueno, un poco tarde en el sentido de, bueno, si ya el contenido se sabía que era controversial, creo que los medios podían haber hecho un mejor trabajo en decir, nosotros no vamos a transmitir eso, sin embargo lo hicieron, pero luego lo consideraron y lo eliminaron de su programación. Claro. Y bueno, los medios en esos momentos están haciendo su cobertura especial a través de algunas de las campañas más importantes, como por ejemplo lo que vemos en la Florida, donde está en juego una curul para el Senado, la gobernatura del estado, en Georgia igual, donde se está disputando el poder, o por lo menos alzarse con la gobernatura también en ese estado, en Arizona también una curul al Senado, lo mismo que en Texas, así que esos son para mí, en mi concepto, las cuatro campañas electorales más importantes de esta noche. Robert, muchísimas gracias por este análisis, y bueno, seguiremos atentos a la noche a ver el resultado aquí en la Argentina de las elecciones en Estados Unidos. Te mandamos un abrazo. Gracias, lo mismo, hasta luego. Robert Valencia es periodista de Newsweek, que está en la ciudad de Nueva York. Faltan algunas horas todavía para el cierre